Ya está aquí. Ya llego. Y ya está dentro. Ahí está. Buenas. Buenas, Buenas, ¿me buenas. escucháis bien? Sí, Sí. Sí, alto y ¿Me claro. escucha bien, no? Vale, Ujú. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien también. Un poquito hasta arriba de trabajo, pero bien. bueno, Bien, entonces te bien. agradecemos que te hayas pasado si Sí. estás hasta arriba de trabajo. Nada, viene también un poquito bien para desconectar Sí, sí, eso sí. y demás. Guay, guay, guay. Eso siempre. Bueno, si te Pues queda sí. algo por apañar y tal, vete haciéndolo y empezamos cuando quieras, vamos. Sí, sí, no, yo cuando queráis, cuando os venga bien. Vale, voy a ver aquí. A ver cuántos estamos en directo ahora mismo. Ah, ya está aquí llegando la gente. Estupendo. Vale. Si queréis que os dé retweet en Twitter o algo, me lo decís. Hombre, sí, compártelo y tal si quieres. Vamos. Si lo tenéis por ahí, sí. Ahora pásaselo tú, Adri. Vale, voy. Te va a decir, vamos, ¿tienes nombre o algo? ¿Cómo quieres que nos dirijamos a ti? Eh, No, a mí no, si me queréis llamar José Maris, como veáis vosotros. Vale, vale, sí. Ok. Has subido un tuit de Sí. Sí, a ver, lo voy. que estamos en directo, Gorka. Que sí, que sí. Vale, vale. A ver, voy a buscar. Pásale el enlace si quieres. Y Es ya que no está. me salta, no sé por qué. El a lo enlace mejor del no sé. Twitch y ya está. Yo creo que Gorka ha No, subido una sí, sí, historia. sí, lo tengo aquí. Ah, Es vale, el que habéis pues. puesto hace 20 minutos. Ujú. Sí, efectivamente. Vale, guay. Vale, pues ese sí. Pues listo por ahí. Vale, pues. Ya está. Pues empiezo yo. El formato que tenemos aquí son 12 preguntas, ¿vale? Y Sí. son. El primer bloque son 6 sobre ti, sobre lo que haces, tal, para que te vayas soltando un poquito. Y luego ya Sí, sí. pasamos a lo que es puro baloncesto. Perfecto. Ok. Pues nada, me voy a lanzar yo la primera y. Que tienes entre tus redes sociales más de 100.000 seguidores, que se dice pronto. Sí. Y eso que hace poco me suspendieron bueno, no sé si estaréis al tanto, me suspendieron la cuenta principal que tenía 120.000 seguidores. Eso es. Pues Y ahí estoy peleando y a ver si tengo suerte por recuperarla, pero bueno, está la cosa bastante jodida. O sea, apelar a Twitter es un Pero bueno. infierno, la verdad, pasan bastante. ¿Y por qué fue eso? Fue por subir un vídeo que fue de 2018, que me saltó hace 3 años, o sea, me saltó en marzo me saltó el copyright y era por compartir un vídeo que subió Movistar, o sea, era del concurso de mates del año 2000, con los comentarios de Montes y de Daimiel, y simplemente, ya os digo, fue compartir el enlace y me saltó el copyright y por eso la chaparon. Joder, qué injusto. La verdad es que Twitter, por temas así de copyright, no sé si lo sabréis, en las cuentas, por ejemplo, de fútbol, no puedes subir vídeos de los goles, de jugadas, chapan un montón de cuentas, y la verdad es que nunca en lo que es la NBA o cuentas así de baloncesto no habían suspendido nunca ninguna cuenta que yo sepa. Pero fijaos. Y es que, bueno, también anteriormente, en 2017, me suspendieron la principal que tenía 70.000. O sea que Joder, madre es la mía. segunda. Se dice pronto. Te iba a comentar, bueno, ahora mismo más de 100.000. Tú, cuando te levantas y dices, joder, tengo un altavoz gigante que yo hablo y pues eso, toda esa gente me escucha. ¿Cómo llevas eso en el día a día? Bien, la verdad es que bien, sí que es verdad que como que al tener tantos seguidores, como que tienes un poco de, a ver, yo al final me limito a dar un poco, o sea, los tweets, las publicaciones son datos objetivos, pero sí que tienes como una cierta responsabilidad, por así decirlo, de que dices, jolín, o sea, yo no opino mucho por Twitter, no opino mucho por Instagram, yo eso lo dejo más por YouTube, por Twitch, pero sí que como que tienes una cierta responsabilidad de decir, jolín, llegas a mucha gente
tu opinión puede influir, puede hacer cambiar de opinión a varias personas. Entonces, yo creo que bueno, que es un poquito eso, pero vamos, que se lleva bien, la verdad. Sí. Y otra cosa que te iba a decir. ¿Te gusta, bueno, por lo que hemos en Twitter e Instagram, no sueles enseñar mucho la cara? ¿A ti te parece bien mantenerte apartado, al menos personalmente? ¿Te da tranquilidad eso de, no sé, de que la gente por la calle no te pare, tal? No, sí, a ver, me ha pasado porque, vamos, yo de hecho la cara la enseño en Twitch, en mi canal de YouTube. Sí que es verdad que yo, bueno, en mis inicios no quería enseñar, o sea, era como un poco Pablo Lolaso. O sea, sí. Lo conocéis, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me quería mantener como en el anonimato, pero sí que es verdad que, bueno, que ya cuando me creé el canal de YouTube y todo esto, pues ya sí que mostré la cara. Pero, por ejemplo, en mi canal hay muchísimos vídeos en los cuales no muestro la cara, porque monto vídeos de solamente audio, por así decirlo, pero en ese aspecto, pues ya te digo. Sí que es verdad que ya te digo, voy a mostrar un poco más la cara, pero muchas veces por falta de tiempo y por falta de... Hay veces que, pues, en lo que es Twitter e Instagram no lo muestro, solamente lo dejo en lo que es YouTube y Twitch, y ya está. Estupendo. Claro. Pues yo quería preguntarte, en plan, más sobre ti, sobre tu persona, ya que estamos, pues eso, en la parte de lo personal todavía, y bueno, preguntarte, pues, cómo fue tu infancia, sobre todo, relacionado a cómo te enamoraste del deporte, claro, que todos lo hacemos de pequeñitos, básicamente. Sí, pues mira, bueno, supongo que te refieres con el tema del baloncesto. Sí, claro, ¿no? Claro. Fijaos, yo empecé a jugar a fútbol. Y a ver, yo siempre he sido una persona muy alta y en cuarto de primaria o así aproximadamente me dijeron, oye, ¿y por qué no pruebas el baloncesto? ¿Por qué no pruebas a ver qué tal, a ver si te gusta? Y me apunté al año siguiente, que era en quinto de primaria, y no sé, por probar, empecé a jugar a baloncesto y demás, y la verdad es que me gustó bastante y vamos, yo he estado jugando hasta prácticamente el año pasado, que por el tema del COVID, pues tuve que parar. Pero ya te digo, esos fueron un poco mi inicio, prácticamente, pues eso, desde los 10, 11 años jugando a baloncesto, más de media vida, o sea, imaginaos. Joder. ¿Y qué fue lo que te animó? Sí. ¿Qué fue lo que te animó aparte de jugar al baloncesto y tal, lo que te animó pues a compartir ese contenido en las redes sociales? Pues mira, bueno, yo empecé en Twitter en 2012 porque tenía que hacer un trabajo en el instituto de que tenía que crear un blog y el blog era de la temática que tú querías. Entonces yo evidentemente lo elegí de baloncesto. Y bueno, yo empecé, simplemente era como que, bueno, la profesora, que era la asignatura era comunicación audiovisual, la profesora, bueno, nos explicó las nociones básicas para crear un blog, tal, no sé qué. Y durante ese trimestre te puntuaba el que, digamos, le dieses un poquito de vida al blog, ¿vale? Y sobre todo la profesora puntuaba mucho que tú lo difundieses por tus redes sociales. Entonces yo por aquel entonces seguía a varios blogs de baloncesto que eran Piratas del Básquet, no sé si os suena, y Sentimiento Amarillo y Naranja, que luego creo que cambió el nombre o dejó de existir y tal. Entonces yo lo que hice fue crear una cuenta de Twitter y asociarla al blog, ¿vale? Lo típico, pues para que la gente que lo leyese, pues me siguiera, tal, y esos fueron un poco mis inicios, ¿vale? Luego sí que es verdad que cuando ya, o sea, el blog yo lo difundí por mis redes sociales, por mi grupo de amigos y demás, y en aquella época sí que es verdad, o sea, pues estoy hablando ya hace 9 años, en esa época había muy poquitas cuentas de baloncesto, entonces cuando tú te unías a Twitter, lo que suele pasar en cualquier red social, que tú te unes, ves una cuenta de algo que te gusta y lo sigues. Entonces, bueno, yo empecé a ganar así seguidores poquito a poco y un día a mí me pilló con una vena, o sea, de comentar partidos porque ese verano fueron los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, comentando un poquito y eso, la final de España sobre todo, ahí fue cuando gané un montón de seguidores también. Luego empecé a, digamos, poner tweets motivadores, porque yo luego empecé mi época de segundo de bachillerato y yo necesitaba ahí un poquito de motivación, porque a ver, el segundo bachillerato es jodido. Es duro, sí. Y luego
me dio también por hablar un poco, o sea, de la NBA. O sea, empezar a poner, porque claro, yo hasta entonces tampoco había seguido de cerca la NBA, porque, a ver, estoy hablando hace 9 años. Yo, por ejemplo, en mi casa tardé mucho en tener internet. Entonces, el seguir la NBA era como, jolín, era algo como que hoy en día todo el mundo tiene internet, puedes acceder a ver partidos online, puedes ver contenido en cualquier red social prácticamente, pero sí que es verdad que antes la cosa era bastante, era diferente. Entonces, bueno, ya os digo, eso fue mi inicio y a partir de entonces me abrí, bueno, ya te digo, me abrí, por ejemplo, la cuenta también de Instagram y de forma paralela yo subía prácticamente el mismo contenido en Twitter y en Instagram. Y luego ya, pues ya os digo, a partir de ahí ya fue todo rodado. Empecé a crear un contenido que hablar diariamente de lo que pasaba en la NBA, poner curiosidades, poner estadísticas, y al final vi que a la gente eso le gustaba y digo, pues para adelante y ya está. Claro. Yo tengo que decirte que, perdón, Gorka, que quizás no... bueno, dale, perdona. Que quizás no de hace tanto, no desde hace tanto, pero yo creo que los que estamos aquí te seguimos ya desde quizás nuestros inicios en la siguiendo la NBA fue con tu cuenta. Y yo no te digo de coña, una de las primeras cuentas que seguí quizás fue la tuya y te sigo, pues yo qué sé, 4 años mínimo, diría yo. Yo imagino. Sí, ya os digo, yo... Sí. En Instagram yo ya os digo, estuve desde entonces y en Twitter pues he ido pasando esas etapas. Y la verdad que, hombre, que eso también es algo que a mí me reconforta, porque ver que gracias a mí la gente, o sea, a través de la cuenta o de los tweets que pongas, del contenido que tú crees, que la gente se aficione por un deporte, en realidad mola. Y si aparte, tú imagínate que, no sé, aparte de empezar a ver la NBA, te gusta el baloncesto y te aficionas al baloncesto y juegas al baloncesto, pues mejor, ¿no? Yo creo. Sí, yo me acuerdo, yo tengo Twitter desde 2013, Diego, y cuando me lo hice, Sí. Tú ya estabas por ahí, me acuerdo de verte algún tuit por ahí suelto, y es que ha cambiado mucho esa plataforma, o sea, antes Totalmente. Twitter era mucho menos red social en el aspecto de social, era mucho más de noticias y tal, y de compartir cosas, y ahora ha cambiado mucho. Y te voy a decir, ¿cómo te has ido adaptando a eso? En plan, de que la gente ahora le gusta otro tipo de contenido. Porque antes Twitter, en 2013, la mayoría no eran memes, como es ahora. No, la verdad es que antes Twitter sí que es verdad que 2012-2013 era como poner, pues eso, estados de, jolín, pues estoy aquí tomándome algo con fulanito, o estoy aquí tal, o estoy... Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, en 2013... no podías publicar vídeos, imágenes solamente podías poner una, y por ejemplo los vídeos que tú querías compartir, por ejemplo el resumen de un partido tal, era a través de YouTube, o sea, tenías que generar ese tráfico aparte. Luego ya en 2014 creo que fue cuando vino el Vine, los vídeos esos de 6 minutos. Sí. Eso también, o sea, yo con eso pegué un salto de la hostia, porque claro, podías poner jugadas en 6 segundos que la gente, o sea, porque realmente vosotros pensáis que cuando tú pones, por ejemplo, un vídeo un enlace de YouTube en Twitter, a la gente le cuesta pinchar. Si tú pones el vídeo directamente, o sea, generas más reproducciones. Entonces, con el Vine, la verdad es que la gente interaccionaba muchísimo más y, por consiguiente, evidentemente, llegabas a muchísima más gente. Y luego, pues ya os digo, con el paso del tiempo, ya cuando se podían poner vídeos, cuando ya se podían poner 4 imágenes, la verdad es que eso te va adaptando poco a poco y la verdad es que bien, ya os digo. O sea, prácticamente ahora el contenido que generas es brutal y ya puedes llegar a muchísima más gente. Pero sí que es verdad eso que, jolín, antes Twitter era muy, muy diferente. Yo te quería preguntar, en base a lo que has dicho al principio, que si crees que haber sido como uno de los pioneros, o sea, sin el cómo, porque realmente con lo pronto que empezaste en este mundillo, pues fuiste de los pioneros. ¿Crees que ha sido lo que, aparte del buen contenido, lo que te ha impulsado a pues tener tantos seguidores y tener tanta repercusión? Sí, es lo que estaba diciendo, que realmente cuando en 2013, si te pones a pensar, había muy poquitas cuentas de baloncesto. Entonces yo he tenido la suerte de eso, que cuando la gente se unía a Twitter, por ejemplo, yo qué sé, si te gusta, pues, por ejemplo, el baloncesto, si te gusta la NBA, si ves que una cuenta tiene muchos seguidores, al final la acabas siguiendo, aunque luego al final no te guste el contenido, pero al final la sigues.
Entonces yo eso lo reconozco. Yo en ese aspecto he tenido suerte de ser como de los primeros y de haber tenido ese empujoncillo. Pero sí que es verdad que eso, yo lo reconozco, que he tenido, en ese aspecto pues he tenido suerte. Y te voy a decir, YouTube, ¿cuándo le empezaste a dar bola? ¿Cuándo dijiste, oye, voy a hablar y que se me oiga en un vídeo? ¿Te dio algo de corte? Cuéntame. A ver, yo en YouTube también empecé fue 2013 yo creo, que bueno, empecé a subir vídeos de mixes, o sea, jugadas así de Michael Jordan, le pones una música de motivación, tal. Ese fue mi primer canal, lo que pasa es que mi primer canal me lo chaparon también por los strikes, me metieron 3 strikes y fuera. Y ese canal lo he tenido hasta prácticamente 2017 más o menos. Y cuando me lo suspendieron el canal, decidí ya crearme un canal propio, de decir, jolín, voy a subir un contenido, porque a ver, o sea, yo el contenido cuando tú subes un contenido, o sea, una jugada de la NBA, salta el copyright en YouTube. Sí. ¿Vale? Entonces, depende del tipo de copyright que sea o de la falta que te pongan, si te meten 3 strikes, te lo borran. Entonces dije, jolín, voy a tener un canal propio donde se me vea la cara, o sea, eso fue una decisión muy difícil, donde hable de contenido y que, jolín, en 5 años lo tenga ahí y que los vídeos se queden ahí y no se borren, porque claro, todos los vídeos que yo fui subiendo de resúmenes y tal, eso al final se borra. Y entonces, ya os digo, fue en 2017, yo estaba todavía en la carrera y decidí, ya os digo, al principio sí que me daba muchísimo corte, lo hacía en la habitación con estos pósters que veis aquí y me daba muchísimo palo. De hecho, me acuerdo que con mis compañeros de piso, ellos me sujetaban la cámara, me pasaban un balón, que de hecho, ya os digo, en mi primer vídeo fue así, me pasaban un balón y nada, pues al final también YouTube ha sido adaptarse un poco a poco hasta que al final he conseguido crear, no sé cómo decir, el contenido que me gusta. Porque al principio yo los primeros vídeos hablaba de resúmenes diarios de la NBA. O sea, yo me ponía delante de la cámara y me ponía a decir, pues, hoy han quedado, los Denver Nuggets han ganado, las estadísticas. Pero luego al final era un contenido que a mí no me gustaba porque realmente ya había otros canales que ya hablaban de eso y es que no, al final no me gustaba. Pero ya te digo, esos fueron un poco los inicios y el motivo por el cual me lancé, digamos, a tener un canal propio en el cual mostrar la cara, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Te voy a decir, no sé cuál es tu demografía más o menos de la gente que te sigue, pero supongo que muchos serán de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo ves cómo se vive el baloncesto ahí, en los distintos países, Argentina, México? Cuéntame, ¿qué te sorprendió? ¿Cómo lo viven? Sí, yo, si te digo la verdad, creo que los argentinos, sobre todo, viven muchísimo el baloncesto. O sea, son súper fanáticos. Yo, de hecho, me acuerdo que en 2018, cuando Ginobili pudo ir al All-Star, que le votaron en masa, tal, yo me metí un poco con esa... A ver, que nosotros, por ejemplo, o sea, yo lo reconozco, cuando Pau Gasol pudo ir al All-Star, que se podía votar a través de Twitter y demás, yo fui el primero en crear campañas de por cada retweet un voto, tal. De hecho, los vídeos, ya os digo, están en mi canal. A mí me llegaron a amenazar por meterme con Ginobili simplemente por decir que no se merecía ir al All-Star. Y ya os digo, amenazas, pero o sea, a los argentinos cuando le tocas algo suyo, por ejemplo, si ahora mismo te metes con Campazo, seguro que van en masa a por ti. O sea, ya os digo, son súper fanáticos. Y eso ya os digo, eso por lo que son los argentinos. Pero luego por el resto de países, luego hay gente que muchas veces te hablan por redes, por mensaje privado y son gente muy amable también. Son muy amables. Pero luego es lo que tú dices, también el llegar a tantos países, luego te quedas un poco loco también, ¿no? Eso es. Y te voy a decir, bueno, a ti te da un poco de miedo a hablar del Facu, por si acaso alguno dice, no, tal, te pueden soltar insultos. No, o sea, a mí el Facu me gusta, o sea, a ver, yo soy, también porque ha jugado en el Real Madrid, yo soy del Real Madrid y le tengo ahí como un poquito de cariño, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver,
no tendría problema, pero, o sea, yo creo que, por ejemplo, el Facu de momento lo está haciendo bien en la NBA, pero, por ejemplo, los argentinos cuando lo quieran llevar al All-Star, pues a ver, si lo tengo que criticar, lo critico, pero, jolín, ya os digo, están un poquito locos. Es que a mí me hace gracia una cosa, que por ejemplo, tú miras el Twitter de las cuentas de argentinos y tal, y el Facu mete 7 puntos y todo el mundo, guau, partidazo, tal. Aquí, por ejemplo, quiero decir, aquí, por ejemplo, en la gente de España, yo qué sé, Ricky mete 15 y hay gente que incluso hasta le critica en plan por la coña. O sea, es muy distinto, me hace muchísima gracia. Sí. O sea, de hecho, cuando lo que tú dices, a mí me ha pasado que he puesto a lo mejor algún tuit de, pues Ricky ha metido 15 puntos y tal, y la gente te dice, sí, pero Minnesota ha perdido, o ha hecho menos no sé cuánto de valoración, ¿no? Y es como, jolín, tío, o sea, a ver, que me parece muy bien que apoyes a los jugadores de tu país, digo, pero, tío, o sea, es diferente, ya os digo. Siempre hay un algo que echa para atrás, como la estadística buena, ¿no? Sí, o sea, pero eso en casi todas, o sea, todos los días prácticamente, aunque pongas que hoy Doncic ha hecho no sé qué, siempre hay alguien que te salta con pero es que, y es como, joder, tío, o sea, parece que hay gente que vive exclusivamente de los errores, de decir, no sé. Claro. Pues yo te quería preguntar, para cerrar ya este turno de como cositas más personales, relacionado, y que nos lo has dicho al principio, que estabas hasta arriba de trabajo, ¿vives de esto o tienes algo al margen? Y en caso de que tengas algo al margen, ¿crees que alguna vez podrías llegar a vivir de esto, que realmente imagino que te gusta? A ver, yo actualmente de lo que vivo es bueno, soy fisioterapeuta y bueno, trabajo en un centro y demás, y eso es lo que a mí me da de vivir, o sea, para vivir prácticamente. Pero, a ver, yo por ejemplo, con lo que yo gano, por ejemplo, de YouTube, con lo que vas sacando de un lado, de otro, de promociones que yo hago en Twitter, en Instagram, al final sacas algo, pero que sinceramente no te da para vivir. O sea, yo actualmente, también porque yo, por ejemplo, en YouTube soy muy poco constante, yo también lo reconozco, pero lo que estaba diciendo antes, o sea, muchas veces por falta de tiempo. No me pongo a hacer un vídeo, no me pongo a hacer... Entonces, lo que me has preguntado antes de si el día de mañana podría vivir de esto, yo creo que siendo muy constante y teniendo más visitas, pero la verdad es que yo no, o sea, yo me veo a largo plazo viviendo de mi trabajo y teniendo esto como ya os digo, como un complemento, ya os digo, que te sirva para pagar esto, tal, pero es que vivir de esto prácticamente, o sea, es muy, muy difícil. Tienes que ya tener muchísimos seguidores, tienes que tener mucho público. Constancia, trabajo, todo. Claro, pero ahí entra también el factor de que, bueno, como has comentado antes que tenías el de Twitch y te lo has creado recientemente, ¿crees que ahí puedes conseguir como, vamos a decirlo, como un tipo de nicho? Porque sí es verdad que se cotiza ahora muchísimo cualquier tipo de actividad en Twitch. Entonces, a lo mejor desviar a ese mercado, por decirlo así, no sé cómo lo ves. Sí, ya os digo, o sea, al final yo creo que también es un poco ser constante. De subir, hacer un directo, yo qué sé, todos los fines de semana, como vosotros, ¿no? Todos los jueves hacer una entrevista que tener, pero ya te digo, o sea, yo es muy complicado. A ver, yo cuando empecé me veía muy poquita gente, poquito a poco ya te van viendo más, entonces cuando ya digamos que si yo tuviese una media alta de gente viéndome, una cantidad media de viewers, me lo empezaría a plantear, pero la verdad yo lo veo muy lejos, pero por lo que os digo, porque yo no soy constante, o sea, el tema de Twitch y de YouTube, por falta de tiempo muchas veces como que lo dejo un poco al margen. Entonces, eso. Vale. Ahora, ¿va a decir algo, Coque? Sí, te iba a decir, me ha entrado la curiosidad ahora con lo que eres fisio. ¿Alguna vez has tirado de eso, de tu conocimiento para hablar de lesiones y tal? Por ejemplo, explicarlas. Sí, de hecho, en mi canal tengo 2 vídeos hablando de una lesión que tuvo Rose en 2018, una de las tantas, pobrecito.
Y luego también una de Markel Fultz, que fue hace cuestión de nada, hace 2 años creo, una patología que tuvo en el hombro, que cuando estaba en Filadelfia, que luego, sí. Y sí que es verdad que me gustaría hacer un contenido de, pues eso, hablando de lesiones deportivas, posibles tratamientos, tal, y es algo que también tengo ahí en mente, pero que luego no lo saco nunca adelante. Pero ya os digo, sí, incluso muchas veces cuando a lo mejor sale la lesión de un jugador, que lo típico que te dicen en, no sé, las cuentas así de, por ejemplo, Wojnarowski, Karania, que te salen, pues, no sé, Flonito se ha roto el cruzado, tal, o el ACL, como lo llaman ellos. Hay mucha gente que muchas veces dice, joder, se ha roto la rodilla, como muy general, ¿no? Claro, sí. Yo muchas veces intento darle un poquito de, pues, se ha hecho una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que tal, que no sé qué. Y ayer con la lesión del jugador este que se lesionó, creo que escuché, se ha roto la pierna. Creo que dijeron. Claro, y es como, jolín, la pierna, o sea, tiene un montón de hueso. Yo intento ser más específico y decir, jolín, pues yo creo, muchas veces por estimación, pues va a estar de baja toda la temporada o va a estar de baja 5 o 6 meses, lo que sea. Cabe que luego eso también es un poco orientativo, porque luego las lesiones, y sobre todo en estos jugadores que tienen fisio 24 horas, se recuperan en tiempo récord. Sí. Ahora veremos ahí a LeBron y Anthony Davis que tienen que volver. Bueno, ahora temporada de muchas lesiones que luego creo que hablaremos. Pero antes te voy a decir la pregunta típica, que es ¿de qué equipo eres? Pues yo soy del Real Madrid y de los Chicago Bulls. Como veis también ahí en el póster que hay ahí. Empecé a aficionarme. O sea que los Chicago Bulls a muerte desde siempre, ¿no? Sí, a ver, es una cosa un poco rara, porque yo cuando me empecé a aficionar fue por Derrick Rose en su temporada rookie. Y yo durante todo este tiempo he estado siguiendo evidentemente a los Chicago Bulls, pero luego cuando a él lo traspasaron a New York fue como una cosa un poco rara, que yo creo que le pasa a mucha gente, que por ejemplo por temas de fútbol tú eres de lo típico, Barça, Madrid, Atleti, pero en la NBA es muy difícil el tener ese sentimiento de fidelidad a un equipo, porque mucha gente, por ejemplo, fans de LeBron, por ponerte un ejemplo, eran de Miami, luego te cambias a Cleveland y ahora eres de Lakers. Que es una cosa que ya os digo, o sea, es porque aquí en España yo creo que la cultura de eso, de fidelidad a un equipo NBA, yo creo que es muy diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues ya os digo, cuando se fue LeBron de Cleveland, seguro que había gente que seguía siendo del equipo y luego cuando volvió, bueno, evidentemente te alegra. Pero sí que es verdad que en España es diferente. Y ya os digo, cuando se fue Rose, era como distinto, era como que sí, sigues al equipo, pero también sigues un poquito en este caso a New York, pero yo durante todo este tiempo he sufrido bastante con Chicago. Entonces ya os digo, bueno, y con el Real Madrid también, que por cierto hoy también ha perdido de paliza y bueno, todo apunta a que se marchará para casita bueno, la eliminatoria la verdad es que la tiene jodida. Te voy a decir, bueno, buena elección lo de Rose y bueno, mala suerte a largo plazo que tuvo un jugador que sin sus lesiones tenía el techo, vamos, en las nubes. Sí, totalmente. O sea, la lesión aquella que tuvo en la de 2012, esa fue la que le marcó la carrera y luego, me acuerdo que luego en 2013 tuvo también una lesión que él lo tuvo otra temporada fuera y luego el pobre a partir de ahí ha ido acumulando lesiones y el pobre no levanta la cabeza. Es que, bueno, a mí me parece que ha hecho suficiente después de lo que le ha pasado, porque ves a otra gente como a Greg Oden, que es que te deja fuera del deporte directamente, un tío con mucho talento. Sí, o Brandon Roy, por ejemplo, también, un jugador que empezó con lesiones y ahora, de hecho, bueno, yo creo que no le he perdido el rato, pero yo creo que estará retirado. Sí. Y son jugadores jóvenes que, hombre, todavía puede dar un poquito de guerra en alguna liga, pero las lesiones son muy jodidas. Yo es que miras eso y bueno, cuando le pasó lo del otro día, salió lo de la Marcus Aldridge, lo piensas y 3 de ellos han tenido que terminar su carrera antes de tiempo. Es verdad que Aldridge ya era mayor, pero coño, se metió un susto importante con eso de la arritmia.
y dices lo que pudo haber sido ese equipo, porque estaban él, Greg Oden, Ulrich y Brandon Roy en el mismo equipo. Sí. 24 añitos, 25 estaban por ahí. Y muy buen equipo y eso. Los dos se parten, bueno, se lesionan varias veces, se pierden temporadas enteras, se tienen que retirar y dices, joder, lo que pudo haber sido. Sí, de hecho yo vi un dato que decía que jugaron, no sé si eran, no me acuerdo ahora, pero 70 partidos juntos, los tres, y el récord era de 60-10 o algo así, o sea, una barbaridad. Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, que al final lo que pudieron haber sido y al final pues no pudo ser por el tema de las lesiones. Y esto te va a decir que no solo hay que ser fuerte físicamente, sino que Derrick Rose tuvo un punto en el que cuando le cortó Utah estuvo a punto de retirarse y tal. Y es una fortaleza mental para seguir otra vez y otra vez. Totalmente, es como a Isaiah Thomas, o sea, también es un jugador que estuvo aquí y mira, el pobre, o sea, está ahora mendigando contratos, o sea, también yo creo que, bueno, en el caso de este, yo creo que no le han dado tampoco la oportunidad que merece. Ahora, por ejemplo, en Pelicans que estuvo, yo creo que eso, que no le han dado la oportunidad de poder resarcirse. O sea, al final queda para eso, queda para ser jugador de jugar X minutos y ya está. Yo lo entiendo eso porque, vamos, yo cuando me enganché a esto estaba Thomas aquí comandando el equipo a tope y yo eso es, era mi jugador favorito y de repente eso, la cadera, un jugador tan bajito que depende tanto de su agilidad y es un palo enorme y pasa de ser pasa de estar cuarto en la votación al MVP a no encontrar equipo. Totalmente, de hecho eso fue cuando creo que lo traspasaron a Cleveland, ¿no? Que también coincidió con Rose, que también coincidían muy pocos partidos. Es que me acuerdo que ese año fue también cuando Wade lo fichó por Cleveland y estuvo muy poco, ¿no? Sí. Un año, ¿no? O no llegó a estar un año siquiera. Sí. Media temporada y luego LeBron desvalijó ahí todo el equipo y traspasó a casi todo el mundo, sí. Sí. Y te voy a decir, dejando a un lado lo triste, ¿cuál es tu recuerdo más bonito de esos Bulls de Noah, Rose, Lodeng? Pues, sinceramente, a ver, me acuerdo un game winner que mete Rose contra Cleveland en las semis, pero también un recuerdo bonito fue el primer partido de Rose después de la lesión, que me acuerdo que en 2013 fue contra Miami, los Miami de LeBron, y ese recuerdo de tener que esperar un año a ver a tu jugador volver, que de hecho ese partido lo perdió Chicago, pero me acuerdo que es que me quedé en directo a verlo, porque era el primer partido de esa temporada, que partido que inauguraron, porque Miami ganó el anillo el año anterior y lo que es la ceremonia y todo eso. Y ya os digo, ese recuerdo de tener que, de esperar impaciente al partido, de seguirlo, ese yo creo que junto con lo que os he dicho, el Game Winner, el recuerdo más bonito que yo tengo de aquella temporada. Y luego también, bueno, cuando Pau también estuvo en esos Bulls, también vamos, un gran recuerdo. Qué bien. Y te decir, bueno, ¿cómo los ves ahora? ¿Los ves con esperanza? El traspaso por Vucevic, tal, están un poco irregulares. A ver, los Bulls siempre en los últimos años han sido muy irregulares. Y yo creo que, a ver, que tienen, o sea, a ver, son un equipo muy joven al final, pero yo creo que es un equipo también un poco troll, porque, o sea, es el típico equipo que ahora mismo perfectamente se pueden clasificar para el play-in y enfrentarse al primero del este y darle guerra en playoff. De ahí tienes a Zach LaVine, que contra los equipos así grandes parece que se crece. Y yo ya os digo, los veo muy, muy trolls en ese aspecto. Pero bueno, sí que les falta todavía eso. Les falta una estrella más para, yo creo que explotar. Y paciencia, sobre todo, paciencia. O sea, construir un equipo de, pues eso, que en torno, yo creo que a Zach LaVine, en este caso Vucevic, y confiar un poco más en los jóvenes. Markkanen, el rookie Patrick Williams, que a mí me gusta bastante.
Y sobre todo eso, yo creo que tener paciencia, porque al final un equipo, los equipos ganadores al final llevan su tiempo, se pegan sus temporadas hasta que al final consiguen, pues bueno, el anillo, quedar finalista. Entonces eso, yo creo que un poquito hay que tener un poco de paciencia con Chicago. Muy Pues guay. sí. Me la ha dejado ahí votando pues, con los equipos, con el playoff, con el play-in y demás. Y a nivel de equipos te voy a preguntar que me des, bueno, 3 nombres de equipos. Uno favorito al título, otro un equipo así tapado que no se le esté dando tanto bombo mediático, por decirlo así, y un equipo que vaya a decepcionar esta temporada o ya con lo que llevamos que haya decepcionado. Pues a ver, candidato, yo creo que, a ver, evidentemente entre Lakers y Nets va a estar la cosa. Y yo creo que, a ver, que como principal candidato, yo creo que los Nets sanos, ojo, sanos, Sí. yo creo que están un peldaño por encima de Lakers, creo, bajo mi punto de vista. Y todo va a depender de los playoffs. Ahora, aparte de por el tema de las lesiones, como hemos comentado antes, yo creo que hay que tener un factor en cuenta, que es que ahora en el hipotético caso, bueno, cuando se hagan los playoffs, de que hagan una burbuja o algo, porque aparte de las lesiones, ahora tienes que tener en cuenta los aislamientos que hay ahora por contacto por COVID, que en el caso de Brooklyn, por ejemplo, ha habido bastantes. Mira lo de Kevin Durant hace poco, cuando estaba jugando, lo retiraron, Kyrie Irving igual. Y eso va a ser algo que hay que tener en cuenta. O haces bajo mi punto de vista, o haces una burbuja o va a haber equipos que ya os digo, en nada que haya un contacto, imaginaos que es una baja importante y es que eso decanta al final los playoffs. Luego, equipo, me has dicho también un equipo que vaya a decepcionar, ¿no? Sí. Aunque haya decepcionado, claro, aunque no haya cumplido las expectativas que se tenía ahí a principio de temporada. Pues no sé, a ver, si quieres te digo uno del oeste y otro del este o... Me vale. Como quieras. A ver, yo creo, que Utah al final se va a desinflar. Por ejemplo, que Utah, bueno, hasta hace muy poco ha estado primero en la conferencia oeste, pero yo creo que, mira, es que me recuerda mucho a los Atlanta de 2015. Ya nos lo han Sí, dicho. sí. Siempre lo dicen. Lo he dicho yo, gente que se ha pasado aquí lo ha dicho y es que da mucho esa sensación. Yo lo que creo que pasa con ellos es, depende de lo que haga Donovan Mitchell, si tira del carro no van a ser Atlanta. Lo que pienso. Claro, pero al final vamos a lo mismo, o sea, depende siempre de un jugador. No. Un jugador que, a ver, que al final Eso es es los un jugador playoffs. joven. Realmente, al final, Claro, si no tienes a ese hombre, a esa estrella que sale a matar, muy difícil. Exactamente, entonces, que quieras o no, Donovan Mitchell al final es un jugador joven, que hombre, que le falta todavía un poquito de tiempo, un poquito de experiencia. Y yo creo que Utah, es que de verdad, o sea, yo los veo llegando a semifinales de conferencia y mucho es, creo. Luego, bueno, el resto de equipos en el oeste yo creo que tienen más experiencia y eso. Y yo creo que Utah va a ser la decepción, yo creo, en el oeste. Y en el este yo creo que va a serlo un año más Milwaukee. Bajo mi punto de vista, o sea, yo creo que, a ver, que ahora se ha reforzado muy bien, pero yo le sigo viendo que le falta algo. Le falta, no sé, como que al final siempre dependen mucho también de Giannis y cuando no está es que se nota muchísimo la falta. Y bueno, en los playoffs del año pasado contra Miami, si no Giannis, no party, ¿no? Entonces eso, yo creo que en el este va a ser, la excepción va a ser Milwaukee. Y luego, ¿cuál me has preguntado también? Un equipo que no... Un equipo como tapado, que no se le haya dado como suficiente así bombo mediático o que parecía que no lo iban a hacer muy bien y al final lo están haciendo bastante bien. Pues yo te diría que Memphis. Y ahora incluso ahora que Jaren Jackson ha vuelto después de 8 meses lesionado, creo que va a ser también un equipo que va a estar ahí peleando y creo que es un equipo que le pasa igual que lo que estaba comentando antes con los Bulls, que si se mete en el play-in son muy peleones y pueden dar guerra al primero del oeste. Y ya os digo,
no, yo creo que lo que tú dices, que le falta todavía un poquito de darle un poquito de bombo. A ver, sí que se habla mucho de Morant, pero como que... Del no sé, resto hay no otros tanto, equipos. la verdad. Del resto del Sí, equipo sí. tiene muy buenos Sí. complementos. Bueno, y todo hay que verlo, que Memphis empezó la temporada que oscilaba por puestos de 13º, 12º en el oeste, nadie daba un duro por ellos, y están ahí achuchando entre Claro. la 9ª plaza, la 7ª, en el play-in, dar mucha guerra y demás, así que a ver cómo lo hacen, ¿eh? Claro. Y, por ejemplo, imagina, o sea, ahora que lo dices, que cómo empezó y tal, mirad, por ejemplo, Houston, que empezó con el traspaso muy bien, muy bien, muy bien, y ahora creo que va último o penúltimo Sí, en la conferencia va oeste, o sea, último. que para que Sí, veáis sí, un sí. poco eso, Se la pegaron. cómo está la NBA y sobre todo pues, la conferencia oeste. Te iba a decir, hablando de Memphis, a mí me parece que han hecho muy buen trabajo drafteando porque la transición después de la era de Conley y Mark ha sido muy poco tiempo estando mal, vamos. Sí, es eso también. O sea, son proyectos jóvenes que les tienes que dar mucho tiempo. Y yo creo que eso, que imagínate, o sea, si Memphis logra meterse como octavo del oeste, puede dar guerra al primero y al final, en esa eliminatoria, vas cogiendo experiencia y precisamente, jolín, contra el mejor del oeste, ¿no? Qué mejor manera de coger experiencia para unos playoffs que teniendo que enfrentarte eso al mejor de tu conferencia, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, al final jugar contra jugadores así, rollo LeBron, Kevin Durant, al final Claro. que te llevas un buen palo, pero vamos, sales curado de espanto, que otra cosa. Sí, no, totalmente. Entonces yo creo que eso, que le vendría bien. Bueno, y quieras que no, también, que lo llevamos comentando desde el principio, los equipos se convierten en otros en playoffs. Y Totalmente. Memphis yo juraría que todavía no tiene la experiencia necesaria. A ver, obviamente en el play-in se pueden curtir de algún tipo de manera porque, bueno, es así como una antesala a los playoffs. Pero en caso de que desde el play-in se clasificaran, en playoffs se los comen. Obviamente yo creo que no llega a ser como una opción de mata gigantes, como has dicho, de los Bulls o similar. Claro. No, y mirad, por ejemplo, Miami el año pasado, que fueron de tapados y, ostras, y ahí se plantaron con dos narices en la final. Y al final es eso, o sea, que quedes primero, cuarto, quinto, sexto, al final te da igual, porque los playoffs al final es una guerra. Sí, completamente. Pues, lo que te iba a preguntar ahora, bueno, parece un poco previsible por tu foto de perfil, también las fotos que veo por ahí atrás que están ahí colgadas, pero era tu jugador favorito retirado, tu jugador favorito actual y tu jugador favorito que ves que tiene futuro o que en el futuro puede ser una estrella mismo. a ver, jugador favorito retirado, Jordan, evidentemente. Claro, Creo que no hay mucha duda. Y bueno, jugador actual, pues eso, Derrick Rose, porque yo digo, gracias a él fue a través del cual yo me aficioné a la NBA y al final, de una forma u otra, le sigue por los equipos por los que va de una forma especial, yo creo. Y un jugador que has dicho que bueno, que explote, ¿no? En el futuro, que sí, para el futuro, que le veas proyección. Pues mira, así, por ejemplo, de Chicago, lo que estaba comentando antes, Patrick Williams. Creo que es un jugador que a mí me gusta bastante. Creo que tiene muchísimo parte ofensiva y la parte también defensiva. Y creo que, bueno, que es un jugador que, por decirte alguno, así, que sea rookie, que no sea un sophomore o que sea un jugador experto, que lleve ya 3 o 4 años en la NBA. Pero por decirte uno, yo te diría Patrick Williams. Defiende Es como decir, un perro, un trío ya en Chicago, ¿no? El pleno. Sí, totalmente. El pleno de Chicago. Rose, Jordan y... Madre mía. Eso es. Patrick Williams, sí, diría. Es decir, defiende como un perro, Williams. Yo lo he visto y es muy activo en defensa. Tiene unos brazos increíbles. Muy bueno. Sí. Y yo creo que puede ser un estilo Draymond Green. Algo así, rollo Kawhi tal vez, con suerte. Sí. Te iba a decir, bueno, hablando de Rose, que le sigues a los equipos, en Nueva York también hay otros viejos conocidos de esos Bulls, el entrenador hablando,
¿Qué te parecen los Knicks este año? Están plantando la mejor defensa de la liga. Es increíble cómo ha dado la vuelta a la franquicia, Thibodeau. Sí. Yo, fíjate, también a los Knicks los veo, ahora evidentemente los veo bien, pero también los veo un equipo que, a ver, durante muchos años han sido también muy trolls. O sea, el típico equipo que ganaba antes a Warriors y te pierde de 40 contra Atlanta. Pero bueno, ahí están, de momento, no sé si van cuartos, quintos, creo que llevan ya 8 victorias consecutivas. Eso es. Y yo creo que es un equipo que en playoffs también puede dar guerra y, oye, yo los veo llegando semifinales de conferencia. Hombre, ojalá los Bulls ganen el anillo, pero si no lo gana Chicago, por deciros algo, que también lo gane Rose, ¿sabes? Aunque lo que he dicho antes, que yo creo que Brooklyn va a ganar el anillo, pero bueno, que al final siempre te queda como la cocina esa de que tu jugador favorito gane un anillo, ¿no? Entonces, no sé también cómo lo veis vosotros a New York, no sé. Yo me tengo que retractar con mis opiniones de los Knicks, porque desde el principio de temporada, aparte de decir, bueno, creo que era la opinión general, ¿no? Que no iban a hacer esta pedazo de temporada que estaban haciendo. Al margen de eso, yo los primeros 20 partidos, nada, ya pincharán. Llevamos 40, nada, van a pinchar. Llevamos ahora 50, creo que quedan 20 y pocos partidos para que termine la serie. Se mantienen ahí cuartos, quintos en el oeste y no los mueve nadie, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de que por encima tienen sencillamente a los mejores del este. Es decir, a un Philadelphia, a un Nets, a Milwaukee y poco más. Sí, es lo que estábamos hablando, que de momento ahí están. Y yo es que los veo dando, que pueden dar guerra, pero o sea, creo que pueden ser, dan lo mejor y lo peor. Te iba a decir, ¿sabes? Yo lo veo. Te iba a decir, sí, vamos, que con lo que está pasando esta temporada, que está habiendo muchas lesiones, a mí me parece que Nueva York se ha beneficiado en parte de eso, porque más que tener muy buenos defensores es que el esquema, vamos, Thibodeau los ha puesto a defender a todos como perros, a seguir al esquema. Y yo creo que es eso, que al final un mal día tú puedes tener jugadores importantes lesionados y puedes permitirte un mal día en ataque, pero como en defensa no estés espabilado, al final te puede costar muchas más victorias. Y yo creo que ha sido la clave de que los Knicks, que yo también me trago mis palabras, que sean más constantes este año, porque la defensa al final es de los aspectos más claves para ser constante. Sí. Al final lo que tú dices, tienes que tener en cuenta que hay muchísimas lesiones y los equipos se pueden beneficiar de ello. Mira, por ejemplo, Brooklyn, que ha tenido que si a Durant lesionado, Kyrie, ahora Harden. Y bueno, no han escapado mal de momento Brooklyn, ahí siguen, pero eso también sería un tema interesante de hablar, el tema de las lesiones, que está habiendo un montón. Sí. Y yo no sé qué está fallando en ese aspecto, la verdad. Pero algo está pasando porque hay un montón de lesionados. Anoche fue Trae Young y el rookie de Washington, a Chica, ¿no? Sí. Y bueno, y Capela también en el propio partido de los Hawks tuvo tuvo un golpe fuerte en la espalda que le dejó fuera del resto del partido, de hecho. Sí, pero a mí lo que me resulta curioso es que fijaos quiénes hemos visto lesionados esta temporada, que hemos visto a Embiid, a LeBron, a Curry porque se cayó por tal, Anthony Davis, hemos visto también a los dos que acabé de decir, Trae Young y Capela, hemos visto a Porzingis, hemos visto a Harden, a Durant y decir más porque Klay Thompson sigue lesionado. La temporada lo de Klay también ha sido jodido, lo de Klay, cuando ya te estás recuperando de una lesión dura, romperte un cruzado. Yo creo que debe ser de las primeras o de las pocas temporadas en las que tantas superestrellas o jugadores tan importantes para sus respectivos equipos están en el dique seco. O sea, es que son muchísimos. Sí, o sea, en el caso, de Klay, al final es por un mecanismo lesional, pero que sí, que hay muchísimas. O sea, no es lo mismo lesionarte por un golpe que te den, por ejemplo, lo de Curry o Lamelo, que se fracturó la muñeca por un golpe, que lesionarte solo porque estabas entrenando, que al final lo que le pasó a Klay, de hecho se lesionó entrenando, se rompió el cruzado.
Es mala suerte. Bueno, John Wall, por ejemplo, Sí. se partió el cruzado en su casa, bajando las escaleras. O sea, dices, ¿Verdad? joder, Sí. es muy mala suerte. Y te decir, También se me ha olvidado otro que se ha lesionado, Donovan Mitchell. Es verdad. Sí, es verdad que, bueno, al final no es tan grave como Ya, no es tan esperaban. grave. sí, pero es Pero, que jolín, sí, también. te pones a sacar la lista: LeBron, Davis, Mitchell, Durant, Harden, Jamal Murray, toda esta gente, y Klay ¿Verdad? Thompson, te quedas loco. De hecho, bueno, ya me habéis sacado el tema, era la siguiente pregunta, pero al final, todas las lesiones que está viendo, yo hace un mes, que tampoco habían ocurrido tantas lesiones, me puse a mirar y tal, hay una página que recopila datos de lesiones y yo me puse a sacar del año pasado. Y llevados los 4 meses y medio de temporada, teníamos casi las mismas lesiones que la temporada del año pasado, que fue la más larga de la historia. O sea, toda esa temporada, desde el inicio hasta el anillo a los Lakers en la burbuja, casi las mismas lesiones en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Una locura. Y no es solo en plan por el COVID de que te tienen que dejar fuera un partido por si te puedes contagiar, sino porque es que se están lesionando de manera grave. O sea, son jugadores que al final tantos partidos en tan poco tiempo, tanto entreno, tan poco descanso, les está pasando factura. Sí. Yo creo que, a ver, evidentemente ahora que hay menos partidos en temporada regular, pero realmente Están más pegados. también, claro, al acortar el calendario los tienes que dosificar también más y vamos al problema de siempre. Con tantos partidos al final hay un montón de lesiones y sí que es verdad que igual también puede influir un poco el tema mental por esto del COVID y demás, pero yo creo que también evidentemente ahí está fallando algo a nivel yo creo que de preparación. Es que lesiones así, o sea, es lo que estaba comentando. Una cosa es que te lesiones en el partido por un golpe, pero otra cosa, o sea, lesiones que te lesionas de forma tú solo, yo creo que falla un poco la preparación, o lesiones musculares, lesiones, al final eso es preparación. Cómo esté preparado el jugador, y yo creo que en ese aspecto están cojeando bastante. Y todos los equipos, lo que estáis comentando, Denver, Lakers, todos los equipos grandes han tenido o tienen algún lesionado y una lesión grave, entre comillas. Eso es. Y te voy a decir, bueno, tú sabrás de esto, vamos, porque trabajas, pero al final puede ser un poco que los músculos, los huesos están sometidos a mucho estrés y tal. Y, claro. Vamos, no es normal esta temporada lo que están jugando tanto. No. Yo creo que ahí está una de las claves. Evidentemente, luego cada mecanismo lesional, cada lesión es diferente, pero yo creo que esos factores al final influyen de una manera u otra. Porque, vamos, ahora te dejo, Gorka, porque esto no es solo en el baloncesto. Por ejemplo, el Madrid el otro día salió la semana pasada con casi sin los justos para la convocatoria. O sea, en el fútbol también está pasando esto, que hay equipos que pierden a la mitad de su plantilla. Es que a mí eso me parece muy fuerte, que, no sé, equipos así tan grandes tengan esos problemas, no sé. Eso es, o sea, los equipos grandes al final tienen los mejores médicos, los mejores fisios, los mejores rehabilitadores, y que pasen esas cosas, jolín, un poco de decir, no sé, eso no pasa en el equipo de tu barrio, está pasando en un equipo de un Real Madrid, un equipo así. Bueno, y más excusa, por lo menos tiene lo de baloncesto, que dicen, bueno, jugamos cada 2 días, pero lo de fútbol, que a lo mejor juegan cada 4 días. Ten en cuenta que LeBron con 36 años está jugando cada 2 días. Y claro, algún día se tendrá que lesionar en 20 años de carrera, claro, digo yo. No sé, si LeBron apenas ha tenido así lesiones graves, ha tenido, bueno, la típica lesión muscular que al final dos, básicamente, la de hace un par de años y ya está. Sí, o sea, para que también valore, joder, el tío es un portento físico, el tío está, vamos, se cuida que da gusto. Pues sí. Que lo que iba a comentar antes es que yo creo que la reducción esta de 10 partidos que hizo la NBA, que son en vez de 82-72, aparte de ser ineficiente y que se note mucho, pues que lo estamos viendo ahora, que los jugadores venían de la burbuja todavía con todo muy cargado, yo creo que afecta también no solo en eso, sino como
a nivel baloncestístico, ¿no? Por el hecho de que pues ahora para playoffs los equipos de liga regular pues se van a reservar a sus estrellas y Claro. para mantenerlos finos, porque si yo me aseguro que ya voy a entrar en playoffs, aunque sea matemáticamente, pues me voy a reservar a los buenos para la hora de la verdad. Entonces no sé si eso le quita showtime al final de la liga regular. Claro. De hecho, creo que eso la NBA lo quería castigar, entre comillas, porque, por ejemplo, los Clippers el año pasado dieron a Kawhi, a Paul George, le dieron descanso, y creo que la NBA iba como a controlar un poco los descansos de jugadores, sobre todo por el tema de las televisiones. Si ese partido lo televisaban de forma nacional o algo, creo que lo iban a controlar, pero al final es lo que tú dices, o sea, a ver, que eso al final es una tontería, porque si ya estás clasificado para playoff, matemáticamente vas a quedar primero, vas a quedar segundo, ¿qué sentido tiene que fuerces a tus jugadores, no? O sea, no tiene ningún sentido. Claro. O sea, pero ya digo, ahí luego entra. Sí, dime. Te digo que el play-in puede ser a lo mejor como la manera esa, porque bueno, esto sí ha pasado de toda la vida, ¿no? Lo de que vamos a dejar descansar a los buenos, que ahora se viene la guerra de verdad. El play-in puede ser como una buena opción para mantener ese espectáculo a final de la regular season, ¿no? Ver cómo 4 equipos se dejan ahí la vida para intentar entrar en playoffs. Yo creo que es una buena estrategia que ha podido tener la NBA. Sí, bueno, el año pasado funcionó bastante bien. La verdad es que estuvo entre Phoenix, Memphis, Portland. Y lo que tú dices, al final le das más espectáculo a lo que es el final de temporada y como que creas ese hype, ¿no? Entre lo que son los aficionados, ¿no? Creas ahí un poquito como más de afición. O sea, a ver, no lo puedes equilibrar a una final, pero al final, o sea, es eso, es como una final a vida o muerte entre 2 equipos por entrar en una plaza de playoff. Pues sí. Y te iba a decir, yo creo que una de las soluciones a esto, fíjate, para que jueguen menos partidos, yo creo que la primera pasa por acortar la temporada regular, porque me parece que sobran partidos, pero por el tema de audiencias y tal, no sé si lo van a hacer, porque al final el dinero es lo que manda aquí. Claro. Y lo otro, en vez de tanto play-in, pues te pones... Que entiendo el play-in, pero por ejemplo como eran los 90, que es la primera ronda a 3 partidos, y metes más presión así para que el octavo pueda tirar al primero, por ejemplo. Sí, claro, a ver, yo también pienso como tú. Yo pienso que la NBA se tendría que hacer a 58 partidos, o sea, ida y vuelta, unos con otros, y ya está. Que al final el tiempo es el mismo, que al final la temporada empieza en condiciones normales, de octubre a abril más o menos, vale. Pero al haber menos partidos, al final creas más distancia entre cada partido y ya no es lo mismo jugar cada 2 días que jugar cada 4, por ejemplo. Y luego, sí, lo que tú dices, pues estaría guay, ¿no? Crear eso, es lo que estamos hablando. Luego equipos que quedan octavos te dan guerra y se pueden cargar al primero, pero perfectamente, ¿no? Sí, es que al final los últimos años, al final muchas veces, ya cuando caen 15, 20 partidos, ya casi está decidido los puestos de playoff y tal, y ya no merece tanto la pena verlo. Hay equipos que ponen ahí a los suplentes a jugar los últimos partidos. Claro, al final le quita espectáculo y es lo que estamos hablando, que al final con todo esto lo que hace es que, jolín, que pueda haber más lesiones y, jolín, al final te la acabas jugando. Pues yo ahora te voy a hacer una preguntita que me gusta que me hayan agenciado porque está muy guapa, y es preguntarte acerca de jugadores. Un jugador de hace años, puede ser de cualquier época, aunque no lo hayas visto, solo con que tengas conocimiento de él, que encajaría en el baloncesto actual y viceversa. Luego uno de ahora que estaría ahí chapando a la antigua. Pues uno retro que, bueno, uno de antes que encaje ahora. Sí. Pues yo te diría algún jugador así estilo Jason Williams. Yo creo que actualmente sería un jugador que, a ver, actualmente pues también le daría muchísimo espectáculo a la liga. Yo creo que encajaría, ¿no? De esto que se hincha asistencias. Y en la época aquí del Showtime, en la época en la que se crean eso, la de compartir vídeos, compartir jugadas, sería un jugador que, pero aparte que encajaría, yo creo que en la NBA actual. Y un jugador actual, yo creo que algún pivot, estilo, no sé, Embiid, por ejemplo, por decirte algo,
pero algún pivot que sea de jugar mucho al poste y tal, que encaje con la NBA de antes. Porque antes la NBA en ese aspecto era más de juego interior, ¿no? No era tanto lanzar triples. Entonces yo creo que eso, cualquier pivot del estilo de, por ejemplo, eso, Joel Embiid, que juegue mucho al poste, que haya contacto físico, juego interior. Yo creo que, bajo mi punto de vista, creo que esos serían los jugadores, por decirte así, de primeras, ¿no? Buena elección. Al final Embiid, bueno, él mismo lo dice, que aprendió, le copió el juego al propio Olajuwon. Ahora sí, los movimientos del poste y eso. Es lógico, pero, a ver, es un jugador que además juega muy a la antigua, ¿no? Como decimos, porque parece un pivot puro, aunque bueno, sí que le hemos visto tirar triples, pero bueno, en el momento parece el de los más puros que hay en la liga. Y no sé si mis compañeros quieren hacer así alguna pregunta más para despedirse, de pasar a la última. Yo no tengo más. Vamos bien de tiempo, así que ya vamos con la última. Sí. Pues vamos con la última y también decir, bueno, que si mientras está contestando nuestro invitado alguien quiere poner mientras alguna y ya está. Pero la última que siempre hacemos es, bueno, tú además que tienes, ya hemos dicho, más de 100.000 seguidores entre tus cuentas de Instagram y Twitter, ¿qué consejos nos darías a unos chavales así jóvenes de nuestra edad, 19, 20 años, que están empezando así en el mundo de las redes sociales y el baloncesto? Unos jovencitos confusos, ¿no? Sí. A ver, que bueno, yo también más o menos, a ver, puedo sacar años, pero tampoco... No digas que estás empezando, ¿no? Que lleva desde 2013. Claro, no, pero bueno, el consejo que yo os puedo dar, que al final tengáis mucha paciencia, porque yo os digo que he visto durante mucho tiempo proyectos que se han ido creando en estos años, ya sea de YouTube, Twitter, cuentas de Instagram, que lo dejan al final porque dicen, jolín, es que estoy estancado, no crezco en el número de seguidores, que eso luego al final es como que es algo que bueno, que te puede llegar a frustrar. Pero pensad que hoy en día, o sea, si quieres crecer en Twitter, si quieres crecer en Instagram, al final pensad que hay muchas cuentas, ¿vale? Que eso yo lo puedo decir porque yo llevo muchos años, y hay muchas cuentas y al final es como que te cuesta un poco hacer que alguien que se una a Twitter te siga a ti. En el caso, por ejemplo, os hablo de Twitter, por deciros algo. En el caso, por ejemplo, de Instagram, yo creo que pasa un poco igual. O sea, como que tienes que crear un contenido que la gente se meta a tu perfil y diga, jolín, me voy a quedar en este perfil, voy a ver qué contenido crea, y al final tienes que dar siempre un contenido diferente, porque al final, si yo, por ejemplo, sigo solamente cuentas que te hablan de lo que ha pasado en la NBA, seguir una cuenta más que está empezando, al final yo no la seguiría. Lo que os quiero decir, tenéis que crear como un contenido, o sea, a través de, por ejemplo, esto, ¿no? El formato de entrevistas que tenéis, que lo tenéis en Twitch, en YouTube también, que os he estado pisteando, ¿no? Y al final ese formato, si te pones a pensarlo dentro de esta comunidad, hay muy pocos canales que ofrecen este contenido, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que os digo, que tenéis que tener paciencia. Estáis creando algo que os digo, no suele hacer mucha gente, el formato así de entrevistas y todo esto. Y al final, paciencia, porque yo os digo, todo el mundo... Yo empecé también desde cero. Yo tuve la suerte de que me creé las cuentas en un momento en el que no había y demás, pero el consejo que os doy es que tengáis paciencia, porque al final el trabajo que hacéis, sobre todo también que disfrutéis, o sea, no lo veáis como una obligación de decir, jolín, es que tenemos que hacerlo sí o sí, porque no, o sea, yo os lo digo, yo todos los días informo, yo todos los días pongo tweets, publicaciones, pero al final es algo que yo disfruto. O sea, yo no lo veo como una obligación. Yo puedo decir el día de mañana, mira, que hoy no me apetece poner publicaciones o no sé, o estoy con mis amigos tomándome algo y no tengo esa obligación, ¿no? O bueno, sí, o me apetece poner algo. Pero sobre todo eso, ¿no? Yo creo que disfrutéis y tengáis paciencia que al final, jolín, ya veréis como poquito a poco, sobre todo eso, en cualquier red social, en YouTube, en Twitch, poquito a poco tendréis más seguidores y ya está, ya os digo. Esto. Sí, no sé cómo dar. Vale, pues muy bueno, la verdad. Yo lo has bordado, tampoco no necesita más.
Sí, la verdad. No, pero yo lo entiendo que al final cuando comienzas, jolín, que hombre, todo el mundo le gustaría empezar con 1000 suscriptores, con 1000 visitas al canal, pero al final creo que es eso. Y además, os lo digo y parece una tontería, pero al final el hacer así entrevistas, ¿no? Que bueno, que ya os he dicho que he visto varias, ¿no? Que de hecho esta es la cuarta, ¿no? La cuarta entrevista que hacéis, el ¿no? cuarto episodio de esto, sí. La cuarta, además digo, mira, el cuarto, mi número favorito es el 4, yo siempre he jugado con el 4 y digo, mira, me parece que está esto predestinado. Pero eso, al final, el crear entrevistas y entrevistar a diferentes personas, al final también, no sé, como que creas un tráfico, por así decirlo, y al final, por ejemplo, ahora yo, en el caso de esta entrevista, la gente de mi cuenta se va a pasar a vuestro perfil, lo va a ver y vaya a empezar a generar ese tráfico, ¿no? De una persona, luego de otra. Entonces eso también poquito a poco hace que va a hacer que lleguéis a más personas. Entiendo. Ojalá. Te iba a decir, bueno, ¿te has visto alguna? ¿Cuál te has visto? ¿Cuál te ha gustado? Cuéntanos. No, la he visto un poco por encima, la última, ¿no? A Alberto y a Chema. La vi así un poquito por encima, ya os digo, estuve pisteando la vi en YouTube, las he visto, sí. Pues entonces, que de hecho, creo que, mira, tengo aquí el canal para suscribirme, ¿no? Tenéis ahora 68, pues mira, yo ahora me suscribo y ya tenéis 69. Ole, pues muchas gracias. Uno más. ¿Sabes? Bueno, y de hecho, en Twitch también os di hoy, esta tarde, antes de entrar a trabajar, hoy os di follow también. Al final, eso, hombre, que al final todo apoyo es bienvenido, ¿no? Eso ayuda. Muchas gracias. Eso es, gracias. Te voy a decir, bueno, aquí ha venido gente de todo tipo y me ha sorprendido porque, tal, por ejemplo, estuvimos hablando con Alberto y tal, que por ejemplo era muy seco, hablamos con él por Twitter y tal, y luego aquí se soltó un montón, nos contó historias suyas personales y bueno, otro que tuvimos, Alex Perona, por ejemplo, jugó casi fue profesional del fútbol y el tío nadie sabía eso. Jugó, por ejemplo, con Simanovski, el capitán del Lega, y tú dices, joder, te cuenta aquí cada uno cada cosa, que flipas. Y luego trajimos, la primera creo que fue Chema de Lucas, y nada, ni una semana después dio el bombazo lo de Gaby D, que se iba a Oklahoma, y ahora le veo que está en todo Twitter y tal, y yo digo, joder, y hace 2 semanas le estábamos entrevistando nosotros, ¿sabes? Pues eso poco a poco, imaginaos que bueno, ahora en YouTube igual la gente lo busca y ve vuestra entrevista y empieza a seguiros y al final eso es tener paciencia, porque os digo, es que hoy en día en cualquier red social que te metas hay un montón de canales de YouTube, en Twitch también, Instagram, Twitter, y de hecho, bueno, en vuestra cuenta de Twitter también, al final el contenido que vosotros ponéis también es un contenido que la gente os puede seguir, porque al final es un contenido que la gente interacciona. El poner vídeos, el poner jugadas, el poner ese tipo de cosas, al final te da seguidores. Creo que además ayer o antes de ayer creo que fue, llegamos a 200, bueno, vamos a ir subiendo poco a poco. Claro, lo que llevamos y bueno. Eso hay que tener, ya os digo, hay que tener paciencia y ya está, que las cosas vendrán solas y ya veréis cómo sí. Estupendo, pues muchas gracias por pasarte, tío, José Mari, es un placer. Nada, a vosotros por este ratito. Yo también me lo he pasado bien con vosotros, aquí charlando. Eso es lo importante, eso es lo importante. Sí, sobre todo eso, sí. Pues nada, por nuestra parte, nada más que decir, agradecértelo y bueno, que eso, que hemos tenido una persona que seguimos desde hace 4 o 5 años, así que estamos satisfechos ya. Todo un referente, la verdad. Pues hombre, ya os digo, muchísimas gracias, porque estas palabras, ¿no? Me llenan de orgullo y satisfacción, ¿no? Como dicen por ahí. Como decía el rey Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Pues eso, pues gracias por pasarte y eso, que nada, ojalá hablar contigo dentro de poco, eso, estaremos en contacto, tío. Sí, hombre, ya os digo, si ya, hombre, Adri, estoy en contacto con él, cualquier otra vez que queráis hacer otro ratito como esto, pues me avisáis y ya está. Intentaré cuadrarme, porque la verdad es que con Adri me lo llevaba diciendo un montón de tiempo y hasta que hemos encontrado un jueves que yo pueda, ha sido curioso, ¿eh? Es un buen recursos humanos, Adri, la verdad. Hace bien su trabajo. Sí.
No, has tenido paciencia, porque no sé desde cuándo llevamos hablando. Yo no sé si desde un mes o poco. Un O mes, sí, incluso pues, o así. más. Y bueno, Sí, digo, sí. pues bueno, sí que me ha dicho que sí, pero claro, tiene que ser los jueves a las 9, pues claro, comprendo que es difícil para Sí, los invitados. Entonces, pues bueno, vamos aplazando y ya ya, está, y no ya. pasa nada. Hombre, con tiempo te planificas y ya está, que no hay problema, vaya. Un segundo. Pues nada, pues lo que perfecto y muchas gracias. Y bueno, ahora estaremos aquí 5 minutos más aquí despidiendo a la gente que nos Pues está acompañando, que perfecto. bueno, se lo agradecemos a todos los que han estado aquí en la entrevista. Y nada, pues si quieres ya puedes salirte y ya pues ya hablamos Perfecto. nosotros dos. Luego te escribo o algo, ¿sabes? Sí, perfecto. Pues nada, chavales, yo desconecto ya y lo dicho. Ha sido un Gracias, placer, tío. ¿vale? Un placer. Venga, Chao. Muchas gracias por luego. pasarte, chao. Dios. Pero bueno. No sé si se ha visto ahí a Gorka, tienes el micro medio pitando, por eso te he silenciado. Porque se te oye un Pero pitido de sí, fondo. pero sigue. Sí, sigue, tienes un pitido ahí de fondo. Dame un segundo a ver si lo arreglo. Está haciendo cortocircuito por ahí. ¿Qué os ha parecido? A ver, muy buen tío. Este ha sido algo más cortado, normal, porque al final es alguien que trabaja un poco menos de cara al público, de los que hemos traído, que salen en la tele y tal. Un tío más parado también, pero muy buena gente, macho. La verdad. Sí, sí, sí. Muy ¿Ahora? buen tío. ¿Se sigue oyendo? No. Sí, ahora bien, ahora bien. Y muy bien. Si alguno tenéis alguna cosilla que comentarnos, pero yo la verdad, esta entrevista redonda. Muy buen tío, José Mari. Ojo, gracias a la suscripción de 3 meses lleva ya. De Ahí está, de Dani. Dani. Gracias, Dani. Grande, grandísimo. 3 mesecillos ya, joder. Eso significa que el domingo quiere salir, ¿no? El domingo hay party. Lo hace en código de suscripción. ¿Qué iba a contaros? Pues bastante guay todo, tío. Me lo he pasado genial con esta entrevista. Muy buen tío y tal. Hemos tenido aquí gente muy diversa de momento. Sí, y yo como he dicho, imagínate pues decir, joder, este tío que le seguimos desde hace, yo por lo menos ya he dicho, 4 años mínimo, cuando empecé con Instagram y a ver así un poco, meterme más en la NBA, porque antes, bueno, sí, lo veía así en las noticias, un poco lo que fuese, pero no me metí y desde siempre estaba ahí Pasión Basket, yo creo que además con la misma foto, yo creo que no cambié ni la foto. Pues Y decir, joder, y ahora le estamos aquí hablando con él, ¿sabes? Y ahí sigue, sí. Y bueno, poco más, chavales. Nosotros vamos a ir cerrando porque en realidad esta se nos alarga un poquito. Así que, Gorka, si tú quieres lanzar ahí alguna reflexión final. no, o sea, realmente es pensar lo que ha dicho Adri. Es una persona que, vamos, que llevamos siguiendo toda la vida prácticamente, ¿no? Mira, de hecho nos dice que ha sido un placer. Muchas gracias por haberte Lo mismo pasado digo, de nuevo. caballero. Y lo que comentaba, y qué menos que darnos pues como una lección, ¿no? De cómo son las cosas en este mundillo, y que está muy bien la entrevista, la verdad. Concuerdo absolutamente. Un crack, José Mari. Al final, eso de hemos traído aquí gente de todos lados, y eso de ser fisioterapeuta y tal, alguna duda que le tengamos ahí de alguna lesión, te la resuelve rápido. Me duele así un poco el deltoides, ¿no? Yo había dudado, tío, porque yo le he visto la cama atrás y he dicho, este tío tiene que dedicarse a algo, porque digo, eso es una camilla de fisio. Porque he visto la Sí, cosa yo y no me he me he fijado. dado cuenta. yo me he tampoco. fijado en la cama de atrás y digo, tú, eso es una camilla. Digo, este tío debe trabajar de algo así. Y luego ya he dicho que era fisio y yo, caray. Que la pregunta de las lesiones no sabíamos a qué se dedicaba y nos ha venido como anillo al dedo, al final. Pues sí. Sí. Y poco más. Nosotros nos vamos a ir. A todos los del chat, gracias por pasaros, de verdad. El domingo rockearemos con un stream. Esta vez yo estaré, de verdad. Esta vez yo estaré en ese stream. He tenido 2 compromisos importantes. Se viene. Esta vez estaré, lo haremos con el OBS, con marcadores, tal. Y igual meto alguna cosita más al programa. Ya se acabaron los servicios mínimos, ¿no? Ya hemos hablado con el sindicato, nos han dicho las cosas, ya vuelve el jefe. Ya vuelvo yo con el OBS a hacer los partidos del domingo. Y si pone aquí que es una camilla, que sí. Y eso, que volveremos este domingo con los partidos, que tenemos el NBA Sundays ahí bien jugosote. Os esperamos ahí. Este ha sido el cuarto episodio de Zona 3-1. Jueves que El viene. jueves que viene más.
más. Nos vemos en la próxima. Gracias a Pasión Basket por pasarse, perdón, no sé hablar. Gracias a vosotros por pasaros. Sí. Y gracias a ti, Gorka, por pasarte también. Gracias a vosotros por acompañarme como siempre en la entrevista de hoy y nos vemos el domingo. Gracias a ti, Adri, y al señor Tupac ahí a tu derecha por pasarte. Desde aquí os deseamos Feliz Navidad y hasta el jueves que viene. Felices fiestas. Feliz Ramadán a quien lo celebre ahora mismo. Eso es. Y gracias a todos los del chat por pasaros. Gracias por compartir el stream. Y nos vemos. Yo soy Coque, esto es Swiss. Hasta la próxima. Adiós.